Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso del secuestro del autobús escolar de Chowchilla. Este es un caso súper interesante sobre 3 personas que secuestraron un autobús lleno de niños. Pero el caso da un giro al final, lo veremos. Antes de empezar con el caso, voy a dejar por aquí mi Instagram y mis TikToks porque ahora tengo 2 TikToks. Si no me era suficiente trabajo con un TikTok, ahora me he abierto otro. Pero bueno, el segundo lo he abierto para hacer más contenido de maquillaje y también hago vídeos tipo hacks y cosas así, probando hacks. Así que si te gusta el maquillaje, ve a seguirme a esa cuenta también. También me abrí esa cuenta por otro motivo y es porque mi cuenta principal llevo mucho tiempo recibiendo un mensajito de TikTok que me dice que mi cuenta tiene un riesgo alto de poder ser bloqueada o restringida porque obviamente como hablo a veces de cosas bastante turbias, TikTok lo detecta como no apto para la aplicación, para la plataforma y me manda estos mensajes de que mi cuenta puede ser restringida. Entonces, en caso de que mi cuenta fuera restringida en algún momento, pues tengo esta otra para si algún día mi cuenta principal desaparece, que espero que no se dé el caso, pues poder tener la otra para seguir subiendo contenido. Bueno, y no me enrollo más. Si te gusta este tipo de contenido y no estás suscrito o suscrita al canal, contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, suscríbete y dame un me gusta. Y bueno, ahora sí, ya sin más, empecemos con este caso del secuestro del autobús escolar de Chowchilla. El martes 15 de julio de 1976, sobre las 4 de la tarde, un autobús escolar salió de una piscina pública donde habían estado pasando el día en California y este autobús se dirigía a dejar a los niños a sus casas. Estos niños estaban en el programa de verano en el que hacían cosas así, tipo excursiones, pasar el día en la piscina y cosas así. Por eso los niños en el autobús escolar en pleno julio. Todos estos niños vivían en Chowchilla, una pequeña ciudad rural de allí de California, y en el autobús iban 29 niños que comprendían edades entre 5 y 14 años, que eran estudiantes de la escuela Erland Elementary. El conductor del autobús era un hombre llamado Edward Ed Wright, de 55 años, y él era conductor de autobús escolar desde hacía 25 años. Así que sobre las 4 de la tarde, como he dicho, después de que salieran de la piscina pública, Ed fue conduciendo y dejó a 3 niños en sus casas y después de dejarlos siguió su camino para la casa de los demás niños, conduciendo por un caminito rural, donde básicamente no había nadie más. De repente durante este camino se encontraron con una camioneta blanca parada en medio de la carretera, del camino, y parecía que esta tenía problemas técnicos o algo porque estaba ahí parada en medio del camino. Estaba obstruyendo el paso, básicamente el autobús no podía pasar por el camino, la furgoneta estaba obstruyéndole el paso. Como era un pueblito rural, una ciudad rural, todo el mundo se conocía y todo eso, pues Ed, el conductor del autobús, no tuvo ningún problema en parar, bajar y ver si necesitaban ayuda. Pero entonces cuando Ed baja para preguntar si necesitan ayuda, de repente salen 3 hombres de la camioneta blanca. Estos iban encapuchados y llevaban escopetas. Uno de los encapuchados cogió a Ed y lo llevó hasta la parte trasera del autobús, entró con él en el autobús y lo llevó hasta la parte trasera. Rápidamente, cuando este hombre entró con Ed ordenó a los niños que obedecieran todo lo que pidieran estos hombres, todo lo que dijeran, que se mantuvieran calmados y obedecieran. El segundo de estos 3 hombres también subió al autobús y se puso al volante para conducirlo. Y el otro hombre subió a la furgoneta blanca, que no tenía ningún problema técnico, para conducirla. Así que empezaron a conducir, uno con la furgoneta y los otros 2 dentro del autobús, con todos los niños dentro y el conductor Ed. Básicamente secuestraron el autobús. Después de conducir un rato, llegaron al lado de la orilla de un río. Allí pararon porque estos hombres tenían otra camioneta allí escondida. Uno de los secuestradores subió a esa camioneta escondida
La encendió y la acercó hasta la puerta del autobús, de tal manera que quedara la puerta de la furgoneta y la puerta del autobús al lado. Entonces lo que hicieron fue decirle a los niños y a Ed que saltaran del autobús adentro de la furgoneta. Fueron pasando todos los niños de uno en uno dentro de las furgonetas. Estas habían sido pintadas de negro, las ventanas, para que nadie pudiera ver hacia afuera ni desde fuera pudieran ver a los niños dentro. No había ventilación, no había comida, no había bebida, o sea, terrible. Estamos hablando de pleno julio en California. Todos esos niños dentro de una furgoneta con ese calor, sin ventilación ni nada. Y lo que viene ahora es mucho peor. Los secuestradores empezaron a conducir y estuvieron conduciendo 11 horas. Los niños y Ed 11 horas dentro de la furgoneta, sin ventilación, sin agua, sin comida, sin nada. Los niños se fueron meando encima, todos estaban llorando, gritando, o sea, era horrible. Pasadas estas 11 horas, pararon, los secuestradores bajaron de las camionetas y empezaron a bajar a los niños de uno en uno. O sea, abrían la puerta de la furgoneta, cogían a un niño, lo sacaban, cerraban. Pasaba un ratito, volvían, sacaban a otro niño. O sea, imaginarlos de dentro, no sabían lo que estaba pasando, dónde estaban llevando a sus niños, los estaban matando, qué estaba pasando. Todo estaba completamente oscuro. Ya habían sacado a casi todos los niños y solo quedaba uno. Este chico que quedaba se llamaba Michael y tenía 14 años, era el mayor del grupo. Y él en realidad no tenía que haber estado en ese autobús escolar. Este chico Michael estaba en este autobús escolar porque resulta que un día al salir de la escuela se fue hacia casa de su madre, la cual estaba trabajando, junto a un amigo suyo y se pusieron a beber cerveza. Su madre lo descubrió y lo castigó. Su madre normalmente iba a buscar a Michael a la escuela, pero como lo había pillado bebiendo cerveza en casa con un amigo, le dijo que a partir de ahora tendría que ir a casa en el autobús escolar de Ed. Y por eso ese día Michael estaba en el autobús de Ed, porque para ir a casa tuvo que subirse. Entonces los secuestradores sacaron a Michael de la furgoneta, le hicieron caminar hasta llegar a un hoyo rectangular en la tierra y le obligaron a bajar por unas escaleras que habían ahí colocadas. Michael bajó por el hoyo y ahí se encontró con los demás niños del autobús y con Ed. En el hoyo habían algunas cosas como pan, agua, cajas de cereales, etc. Una vez Michael entró en el hoyo y ya estaban todos ahí dentro, los secuestradores desde arriba pusieron una tapa, dejándolos a todos dentro, y después de poner la tapa le tiraron encima de esta tierra, un montón de tierra, para asegurarse de que no pudieran abrir. También dentro del hoyo les habían dejado algunos colchones para dormir. A todo esto, los padres de los niños ya habían denunciado la desaparición, ya habían llamado a la policía al ver que sus hijos no habían llegado a casa y la policía ya estaba haciendo su respectiva búsqueda, además de que a esas horas ya habían encontrado el autobús escolar abandonado en la orilla del río, donde los niños se habían pasado a las furgonetas. Y de hecho 30 agentes del FBI empezaron una investigación y también los medios empezaron a difundir la noticia, o sea, los medios se llenaron de esta noticia. Imaginar, o sea, en una ciudad rural donde todo el mundo se conoce, de repente desaparece un autobús escolar con 29 niños dentro y el conductor que lleva 25 años trabajando en esto. Y que encuentren el autobús abandonado en las orillas del río sin nadie dentro. Fueron pasando las horas y hubo un punto en el que ya Ed y todos los niños llevaban muchísimas horas en el hoyo. Ya se había gastado la comida, ya se habían gastado el agua. Estaban todos muy mal, o sea, imaginar la claustrofobia. Estar en un hoyo, no saber qué va a pasar, qué es lo siguiente, qué iban a hacer con ellos, a qué estaban esperando, dónde estaban los secuestradores, qué estaban tramando, porque desde que pusieron la tapa encima del hoyo ya no aparecieron más y pasaron muchas horas. Así que estos niños y Ed ya estaban totalmente desesperados. Entonces Ed empezó a pensar qué podían hacer en esa situación. Tenía que sacar a los niños de allí y salir él también. Así que en ese momento él se acercó a Michael, al chico de 14 años, y le dijo lo siguiente. Le dijo que ya que habían colchones, ya que les habían dejado colchones los secuestradores, podrían cogerlos,
apilarlos y tratar de llegar a la tapa del hoyo. Michael dijo que sí y junto a Ed apiló los colchones y los escaló para llegar hasta arriba. Pero como los hombres habían echado tierra por encima de la tapa, muchísima tierra, era muy difícil subir la tapa. Pero Michael hizo toda la fuerza que pudo y pudo levantar un poquito la tapa. De esta manera, de alguna manera, pudo salir y se dio cuenta de que estaban en medio de la nada, de que no había ninguno de los secuestradores, de que no había nadie alrededor. Ed también escaló y empezó a sacar a los niños de uno en uno. Él y Michael empezaron a sacarlos a todos hasta que todo el mundo estaba fuera. Cuando todos estaban ya fuera del hoyo, a lo lejos vieron como unas luces y comenzaron a caminar para acercarse. Fuera lo que fuera, podían ser los secuestradores, podía ser un pueblo, pero tenían que ponerse a caminar porque no podían seguir allí. Los niños, había niños de 5 años, es que había niños de 5 años que llevaban horas sin comer, sin nada, sin beber agua, sin dormir. Por lo tanto, se pusieron a caminar y caminar y caminar. Caminaron muchísimo hasta que llegaron a una cantera en Livermore, un pueblo de allí. Y allí habían unos trabajadores que cuando vieron a todos los niños y a Ed se dieron cuenta de que eran los del autobús y llamaron rápidamente a la policía. La policía llegó al lugar, hicieron que todos los niños subieran a un autobús, otro autobús, pobres niños, y los llevaron a una cárcel local donde los interrogaron durante horas y horas. Obviamente les dieron de comer, de beber, los llevaron al baño y todo. Durante 4 horas la policía estuvo interrogando a los niños, preguntándoles por todo lo que había pasado para que describieran a los secuestradores y todo. Después de los interrogatorios de 4 horas, los niños subieron a otro autobús y los llevaron a Chowchilla a sus casas. O sea, imaginar esos niños, yo no creo que hayan subido nunca más a un autobús. Las autoridades fueron al hoyo donde habían metido los secuestradores a Ed y a los niños, donde habían pasado tantas horas, y vieron que ese hoyo era un tráiler enterrado en el suelo, lo que significaba que este secuestro había sido planeado durante mucho tiempo. Enterraron un tráiler bajo tierra para meter a todos los niños y a Ed en medio de la nada. Entonces, de alguna manera las autoridades empezaron a pensar en un hombre. Bueno, más que un hombre, un chico de 24 años, llamado Frederick Woods. Frederick Woods era el hijo del dueño de la cantera de Livermore. Y pensaron en él porque parecía que los secuestradores se tenían que conocer un poco el lugar. Y además, Frederick tenía un largo historial criminal. También trabajadores de allí dijeron que meses atrás estuvieron viendo a 3 hombres cavando un hoyo muy grande cerca de la cantera. También revisaron las cámaras de seguridad de la zona. Y ya después de revisar las cámaras de seguridad, la policía vio que uno de los hombres era Frederick Woods. Él había sido arrestado poco antes por robar un coche y junto a él iban 2 hombres más. Estos eran 2 hermanos llamados Richard Schoenfeld, también de 24 años, y su hermano James Schoenfeld, de 22 años. Frederick y los hermanos Schoenfeld eran hijos de familias ricas. Venían de familias ricas, vivían en casas de ricos, o sea, eran ricos sus padres. La policía obtuvo una orden para registrar la casa de Frederick Woods y allí encontraron una de las escopetas que se usó para el secuestro, una carta que habían preparado donde pedían $5 millones para el rescate de los niños y Ed. O sea, ahí descubrieron que el plan inicial de ellos era secuestrar el autobús escolar, llevarlos al hoyo, enviar esta carta de rescate al Estado y que les pagaran $5 millones y soltar a los niños. También encontraron en casa de Frederick Woods un documento con todo el plan totalmente detallado, desde que pararían con la camioneta, desde el hoyo, desde todo. También habían escrito documentos donde escribían los problemas que podían surgir y las soluciones que aplicarían. Y el nombre de este documento se llamaba Plan. No fue muy buena idea redactar todo el secuestro y dejarlo en casa, pero en ese momento Fred y los hermanos se habían fugado. ¿Por qué? Porque enseguida que los niños fueron hasta el pueblo
Llamaron a la policía y todo esto, todo salió por las noticias, o sea, estaba siendo súper mediático. Pero 2 semanas después en Canadá encontraron y arrestaron a Frederick porque él desde Canadá le había enviado una carta a un amigo suyo pidiéndole ayuda con esta situación y este amigo obviamente en vez de ayudar a Frederick envió la carta a la policía para que vieran dónde estaba y pudieran arrestarlo. Seguidamente encontraron a James en California porque estaba intentando cruzar a Canadá y Richard, el hermano de James, se entregó él mismo a la policía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué Frederick y los hermanos dejaron a los niños y a Ed en el tráiler enterrado y no aparecieron más? Y los niños y Ed pudieron escapar. ¿Dónde estaban ellos en ese momento? Estaban haciendo la siesta. O sea, su plan era secuestrar el autobús, llevar a todos los niños ahí, entregar la carta de rescate al Estado, que les enviaran el dinero y soltar a los niños. Pero se fueron a hacer una siesta. Habían conducido tantas horas que estaban súper cansados, no pensaron en eso. Y se fueron a hacer una siesta. Porque intentaron llamar a la policía para enviar la carta de rescate, para explicar que ellos tenían a los niños y que necesitaban que hicieran un rescate, pero las líneas daban como ocupadas, así que dijeron, bueno, vámonos a casa a hacer una siesta y mañana ya seguimos con esto. Y bueno, por suerte pasó esto y los niños y Ed pudieron escapar. Cuando Frederick y los hermanos despertaron de la siesta, encendieron el televisor y vieron que los niños y Ed habían escapado. O sea, imaginar la cara que se les quedó a los tres. Despertar de una siesta y ver por las noticias que tus secuestrados han escapado. Porque tú estás durmiendo. El motivo del secuestro de este autobús escolar, a pesar de que Frederick y los hermanos Schoenfeld venían de familias ricas, eran conflictivos, como ya vemos, estaban muy endeudados. No sé con qué, pero estaban súper endeudados. Entonces, hicieron este plan pensando en que si secuestraban a niños, el Estado no dudaría en pagar la recompensa, porque eran niños. El cabecilla del plan fue Frederick Woods. Él convenció a los hermanos de que llevaran a cabo este plan. Fred, James y Richard se declararon culpables de cargos de secuestro y en 2012 salió en libertad Richard y en 2015 salió en libertad James. Y Fred Woods sigue en prisión. Los niños, por otro lado, quedaron muy traumatizados por todo esto que pasó, pasar tantas horas debajo de tierra, un secuestro, pasar tantas horas dentro de la furgoneta. Todo lo que les pasó, obviamente quedaron muy traumatizados y además que tuvieron que acudir recurrentemente a los juicios a hacer de testigos y de víctimas. Y en todos estos juicios que duraron años tuvieron que revivir lo sucedido. Quedaron muy traumatizados y he leído incluso que algunos de ellos se volvieron alcohólicos y cosas así y que asocian estos problemas que tuvieron en la edad adulta con este secuestro que les supuso un trauma muy grande, porque algunos niños tenían 5 años, repito, y los que no tenían 5 años también, 6, 7, 8, 9, eran niños súper pequeños y tuvieron que vivir esta situación súper traumática. Y bueno, esto es todo sobre este caso. A mí me pareció muy impactante cuando leí por primera vez sobre este caso. Y nada, dejadme qué opináis. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un me gusta, pasaros por mi Instagram y mi TikTok. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!